Para poder entender los tiempos postreros, las señales del fin de los siglos, tenemos que contextualizar los eventos del presente a la luz de lo que se ha dicho proféticamente de nuestra generación. Si nosotros no podemos correlacionar la profecía con eventos del presente, no podríamos saber si nosotros somos la generación que vería el arrebatamiento, la aparición de la bestia, del anticristo y la segunda venida de Cristo. Mucho de lo que va a acontecer proféticamente en el tiempo postrero tiene que suceder en el contexto de la apostasía y en el ámbito geopolítico mundial, porque así lo declara la profecía bíblica que sucederá antes de la aparición de la bestia. Si el mundo tiene arraigados y cimentados de forma generalizada los principios y fundamentos judeocristianos en sus culturas, jamás aceptaríamos los cambios ideológicos, ateístas y satánicos que estamos viendo al presente. No los aceptaríamos porque violarían nuestra conciencia y nuestra fe. Y por eso el proceso de desmoralización de las naciones cristianas ha sido gradual, para que podamos ir asimilando los cambios anticristianos sin mucha resistencia. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1, que era necesario que con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no podría venir sin que antes, escuche esto, amado, sin que antes venga la apostasía y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ¿qué va a hacer? Se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que va a llegar el momento que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa esto? El hombre de pecado no puede manifestarse hasta que el mundo haya sido condicionado a rechazar los principios judeocristianos que por milenios se han enseñado en el mundo. Así que ciertamente eso es lo que queremos resaltar con lo que está sucediendo en Estados Unidos y que continúe ese colapso moral y espiritual en esa nación, porque nosotros entendemos que mientras haya un bastión democrático y cristiano en el mundo, la avanzada del nuevo orden y el anticristo no podría suceder. Y por eso hoy vamos a estar hablando de ese colapso moral y espiritual que estamos viendo en esa nación y que nos duele verlo, amado. Y mayormente por la influencia y por el impacto que tiene eso sobre nuestra propia nación. Pastora, ¿qué podemos decir al respecto? Realmente el que escucha noticias que no sean solo locales, sino internacionales, sabe claramente lo que está pasando en Estados Unidos. Y debe estar, ¿verdad? Mucha gente está bien preocupados porque estamos viendo un colapso moral y espiritual de esta nación que era un bastión del cristianismo y de lo que representaba la verdadera democracia. Y podemos ver una serie de sucesos que están ocurriendo que dejan a uno desconcertado porque han aumentado en los últimos 2 o 3 años de una forma contundente. Podemos ver una juventud que no tiene una identidad como hijos de Dios. El crimen, amado, en las ciudades liberales se ha salido fuera de control. De hecho, pastor, me gustaría que comentara una noticia que ocurrió en Georgia con una joven de 22 años que para mí es impactante, pastor. Bien triste lo que pasó, hermano. Imagínese usted el padre de una joven de 22 años. Esta joven se llamaba Laken Riley. Fue encontrada con el cráneo destrozado en un parque donde ella estaba yogueando. Ella era estudiante de enfermería y corriendo en un parque, imagínense, la tomó un individuo y le destrozó el cráneo, hermano. Y cuando se supo lo que había pasado, se descubrió que había sido un inmigrante ilegal de Venezuela
que las autoridades lo habían arrestado por un delito anterior, pero como fue dejado libre, pendiente su caso, porque ahora así es que están funcionando las leyes en los estados liberales, en ese periodo de tiempo cometió este crimen atroz, donde esta joven perdió su vida a tan solo 22 años de edad, con todo un potencial, estaba estudiando para hacer la enfermería. Así que imagínense lo que eso ha causado en el corazón de sus padres y de su familia. Y de eso es lo que estamos hablando hoy, de ese deterioro moral y espiritual que está aconteciendo en Estados Unidos. Pastora, ¿qué más estamos viendo con relación a esta situación de ese continuo deterioro moral y espiritual en Estados Unidos? Sí, uno sigue viendo noticias, amado, y entre las cosas que se han estado viendo en estos días, la gobernadora de New York, la señora Kathy Hochul, dijo que tuvo que activar casi 1,000 reservistas y policías para custodiar los subterráneos en esa ciudad de Nueva York, porque el crimen tuvieron que reconocer que se había salido de control. No sé cuántos de ustedes han visto esas noticias donde gente tirada ahí a la vía del tren, gente recibiendo violencia en medio de los trenes, y vemos que inclusive había noticias donde la gente, los medios los entrevistaban y decían, mira, la gobernadora dijo que iba a activar esos reservistas, pero nos sentimos inseguros aún así porque no los vemos, porque es tanto lo que hay que cubrir y tanto lo que se ha ido fuera de control que la gente se siente insegura de hacer su rutina diaria como se hacía antes. Y no solo eso, pastora, policías que han sido atacados por inmigrantes ilegales, que saben que son inmigrantes ilegales y los dejan ir porque las políticas de crimen en los estados liberales como Nueva York son tan y tan flexibles que los criminales campean por su respeto y los ciudadanos de ley y orden tienen que esconderse en sus casas. Así que ciertamente esto está fuera de control, pastora. Así es, amado. Al presente vemos que las estadísticas dicen que han entrado cerca de 150,000 inmigrantes ilegales en estos días, en estos últimos tiempos, más esto se une a lo que dice el pastor, los criminales. Y solamente en Nueva York, pastora. Estos datos que te estamos dando es de la ciudad de New York. Es más de 150,000 inmigrantes que han entrado, más esto se une a criminales que están cometiendo delitos y que los sueltan porque hay unas políticas más liberales en términos de control del crimen, y muchas veces hacen fechoría y los sueltan inmediatamente. Ellos mismos lo reconocen, algunos, que New York está fuera de control en términos de seguridad. Y vemos también, por otro lado, jóvenes enajenados. Tú ves en las noticias los jóvenes totalmente enajenados con los aparatos electrónicos, escuchando música, que es una música que mucha de ella lo que hace es destruir inclusive su alma, porque la letra de esas músicas los lleva a practicar la fornicación, los lleva, también vemos muchos favoreciendo el aborto porque están enajenados de las consecuencias que tienen los actos, y también vemos el uso de drogas, amado, a un aumento porque se han legalizado también las drogas, y también vemos que se está aumentando el uso de fentanilo, y así esto trae grandes consecuencias porque la gente está caminando como enajenados y bajo los efectos de droga, bajo los efectos de todo esto que están consumiendo, que los está enajenando cada día más. Vemos que aparte de esto, ha habido un aumento vertiginoso en los casos de niños y jóvenes, amados, que dicen estar sexualmente en un cuerpo equivocado, o sea, una confusión en términos de su identidad. Y buscamos información y leímos que los profesionales inclusive de la salud, psicólogos, aluden que la razón para que esto esté ocurriendo, esa confusión que va en creciendo, en un aumento terrible entre los niños y los jóvenes, ellos alegan, los psicólogos, que esto se conoce como cultural contagion, o sea, contagio cultural. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se está escuchando tanto hablar y hablar del tema
de los grupos de LGBTQ en las redes, en las películas, en Disney, en la música con este contenido, las políticas públicas que se han establecido y las leyes que se siguen aprobando, favoreciendo todo esto, tienen a esta juventud confundida en términos de su identidad sexual. Y están más vulnerables. Ellos mismos, los psicólogos dicen, mira, es algo increíble el aumento porcentual de los que están confundidos con su identidad, que no reconocen y tienen duda hasta de si están en el cuerpo que deberían de estar. Y esto los hace muy susceptibles, amado, a más influencias de lo que está ocurriendo en la cultura, donde se ha ido fuera de control, y por estas nuevas ideologías que sabemos que son destructivas, amada, destructivas y contra natura y contra los principios de Dios, que es lo más que tenemos que estar pendientes, pastor. Para reforzar eso que estás diciendo, pastora, yo quiero reseñar que últimamente salió también que ahora la compañía que manufactura Doritos hizo una alteración a su empaque donde pone el arcoíris en todo su esplendor en apoyo a la agenda LGBTQ. Y en el programa de noticias de ABC, hay un video que sale por ahí, todos sus moderadores que salen ahí tenían cada uno su bolsita, ¿verdad?, de Doritos, celebrando con mucha alegría que cada uno tenía esa bolsa de Doritos con el arcoíris. Y ciertamente, amado, esto es lo que estamos hablando y lo que están diciendo los psicólogos, que este contagio cultural está aconteciendo y está aumentando la cantidad de jóvenes que dicen padecer de un problema de situación con su sexualidad. Y por eso, ¿a qué se debe? El impacto que está teniendo, amado, lo que la misma cultura le está imponiendo sobre ellos. De hecho, la misma compañía de Doritos tuvo que retirar a un influencer trans de España que habían contratado porque descubrieron, y alguien lo señaló, que ese trans había hecho unos señalamientos a través de sus redes que él fantaseaba con hacer actos depravados con niñas de 12 años. Fíjense hasta dónde hemos llegado, de tener gente que van a influenciar en las mentes y los corazones de nuestros niños y nuestros adolescentes, apoyando esta ideología de género, pero que buscan a la gente, que no investigan quiénes son estas personas para influenciar a nuestros hijos. Y ciertamente, pastora, no hay duda que lo que está pasando con este aumento vertiginoso de nuestros niños confundidos emocionalmente por su sexualidad es la influencia de la misma cultura que se está ejerciendo sobre ellos, porque quieren sexualizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Recientemente salió una noticia de que el gobernador de Washington State firmó un proyecto de ley haciendo mandatorio que el que se enseñe la historia del movimiento LGBTQ en las escuelas públicas de ese estado. O sea, se va a estar enseñando todo. Según se enseñaba la historia de Estados Unidos, la historia aquí en Puerto Rico, de Puerto Rico, pues ahora se va a enseñar en las escuelas de Washington State la historia de cómo ha ido evolucionando el LGBTQ. Y fíjense, pastora, lo que habíamos dicho, que esto se está haciendo, va a ser directamente lo que está aumentando el que nuestros niños y jóvenes estén confundidos con la ideología de género, porque los están bombardeando. Sí, pero es un bombardeo continuo, de una manera sistemática. Y es que hay una agenda, que es lo que tenemos que entender, amado. Aquí no se está aplicando justicia. Esto es una agenda y es parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y lo mismo, pastor, sucede lo mismo con el aborto. Vemos además que en Estados Unidos esto va en aumento la cantidad de madres solteras que optan por el aborto, porque como todo el tiempo se está hablando de que es legal, de que la mujer tiene sus derechos, pues cuando salen embarazadas, entonces abortan a esos niños. Y es que se está fomentando también esto en organizaciones que asignan fondos a todas entidades, que es las organizaciones como es Planned Parenthood. Y entonces vemos como jóvenes que no cuentan quizás con el respaldo de dos padres en el hogar,
se convierten también en desertores escolares y algunos optan por entonces caer en promiscuidad y entonces abortan los niños. Otros entran sin ¿verdad? Poco a poco se va encaminando sus vidas en lugar de seguir estudiando, ser desertores escolares, ahí caen en las manos del crimen y vemos que caen también en las manos de lo que es la droga y en la venta de droga para su subsistencia y caen entonces enredados en depender de la droga y usar eso también como un medio de ellos ganarse la vida. Los jóvenes también vemos que están estudiando en las universidades que son liberales, son bombardeados, pastor, también con estas ideologías neomarxistas. Y lo vemos bien fuertemente en las universidades liberales, amados. La teoría crítica de lo que es la raza, la ideología de género y también el rechazo de los valores judeocristianos. Eso está bien metido en esas universidades, amados, y catalogan a los principios de Dios como cosas anticuadas. Y todos estos cambios ideológicos, todos estos cambios sociales, amados, de la izquierda liberal que se están dando, están llevando a esta nación a una crisis moral y espiritual sin precedentes. Y ya muchos están hablando de eso. Los que están un poco despertando están comenzando a hablar de esto. Por eso tienes que oír noticias internacionales. No podemos quedarnos limitados con gringola de lo que tenemos alrededor. Tenemos que ver, porque el Señor nos dio unas profecías en la Biblia de las cosas que estarían aconteciendo a nivel del mundo, que nos iban a señalar la aparición del anticristo y cuán cerca iba a estar su venida. Y a eso es que tenemos que estar bien pendientes, hermanos. Estamos sonando la trompeta en Unidos y Preparados. Estamos despertando conciencia a lo que está pasando en Estados Unidos. Y tú y yo tenemos que entender por qué está sucediendo esto. Y tenemos que entender que las cosas en el mundo actual no suceden así porque sí, de casualidad. Suceden por una razón. Suceden porque hay un movimiento mundial que quiere transformar nuestro mundo, pero según el pensamiento liberal de las organizaciones mundiales, los tecnócratas y billonarios que se creen dueños del mundo y que pueden sentar cátedra de enseñarle a los demás cómo debemos vivir. Y habiendo sido, como te dijimos, Estados Unidos un bastión del Evangelio de Cristo por décadas, de los principios judeocristianos desde su fundación como nación, para poder llevar al mundo a otra visión ideológica, geopolítica contraria, como lo quiere hacer la élite globalista, Estados Unidos tenía que dejar de ser un bastión cristiano. Para poder llevar al mundo a esa visión globalista sin barreras nacionales, aceptar todas las religiones de forma equitativa, de ideologías neomarxistas como el feminismo radical, la ideología de género y todas esas ideologías anticristianas, Estados Unidos, amado, tiene que dejar de ser una nación conocida como cristiana. Y es importante conocer que el presidente que más fomentó esa erosión cristiana en Estados Unidos fue el presidente Barack Hussein Obama. Cuando Obama comenzó su carrera a la presidencia, él dijo algo que estremeció a muchos conservadores y cristianos porque dijo que venía a cambiar fundamentalmente a Estados Unidos. Y cuando alguien dice que va a cambiar algo desde su fundamento, es que va a hacer cambios de raíz. Y muchos no se dieron cuenta de su estrategia de engaño porque los medios todos lo favorecían. Y la visión globalista de Obama lo llevó a decir que ya Estados Unidos no se podía considerar una nación cristiana per se. Y otro dato importante, hermano, es que Obama fue influenciado por pastores liberales, escritores liberales, líderes liberales y escritores, mire, como el autor del libro que se llama Rules for Radicals. Rules for Radicals, reglas para radicales del señor Saul Alinsky. Y escuche bien lo que pasa con este libro, que su libro
Este señor se lo dedicó a Lucifer. Sí, así como lo escucha. El libro se lo dedicó a Lucifer. Y uno de los que leyó ese libro y fue influenciado por él fue Barack Hussein Obama y Hillary Clinton, dicho por ellos mismos. Y por eso los cambios radicales que hemos visto en la nación de Estados Unidos claramente se deben a lo que políticos como Obama hicieron durante sus administraciones, influenciados por ideologías neomarxistas. Y por eso, gracias a Obama, la agenda LGBTQ progresó como ha pasado hasta ahora, pero también a través del presidente del presente, que es el señor Biden. Adelante, pastora. Sí, hermano, todo esto que estamos compartiendo contigo, te lo estamos compartiendo porque uno está preocupado, porque esto está afectando, amado, seriamente, ha tenido un impacto social, un impacto cultural, que a su vez está afectando ¿qué? Los principios establecidos en la palabra que van en lo que es un matrimonio, lo que es una vida cristiana, van contra toda lo que es contra natura, amado, y contra los fundamentos judeocristianos del matrimonio y cristianos en términos de la clase de vida que lleva un hijo de Dios, pastor. ¿Qué debemos de hacer viendo este colapso moral y espiritual en Estados Unidos? Daniel, cuando se hizo el decreto de doblar rodillas ante las estatuas que erigió Nabucodonosor, no se sometió. Se iba a su aposento alto y oraba 3 veces al día. Y en ese aposento de Dios, Daniel buscaba orientación. ¿Qué debía de hacer? Buscaba fortaleza para no flaquear ante la presión del edicto. Buscaba tener discernimiento y sabiduría de lo alto para saber cuál sería su próximo paso a seguir en caso de que tuviera que confrontar algo perjudicial para su vida. Pero Daniel no le importó las consecuencias del decreto, sino que obedeció a su Dios. Y no permitió que la cultura, la política pagana y satánica, a la cual debían someterse todos los ciudadanos de Babilonia, lo llevara a él a ir en contra de sus principios y valores eternos. En tiempos como el que estamos viviendo, no podemos comprometer nuestros valores y principios. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios como hizo Daniel. Orar y buscar dirección, buscar fortaleza. Y eso debemos hacer nosotros ahora. Buscar fortaleza en Dios. Pero no escondernos, amado, ni hacer como el avestruz, que mete la cabeza y deja el cuerpo por fuera. Nosotros tenemos que ser gente sabia, entendida, con planes estratégicos también de cómo nosotros vamos a contrarrestar estas cosas hasta donde podamos para seguir siendo la sal y la luz del mundo. Así que yo quiero orar por ti, para que en este tiempo que estamos viviendo de este colapso moral y espiritual y esta decadencia en Estados Unidos y que impacta a Puerto Rico, que Dios nos guíe y que estemos seguros de estar afirmados en nuestros principios y en nuestra salvación. Padre, mira lo que está ocurriendo en Estados Unidos como lo hemos descrito. Un colapso moral sin precedentes y ha habido una aceleración en estos últimos 3 años. Y yo te pido que la iglesia tuya, la iglesia del tiempo postrero, entienda lo que estamos viviendo. Sepa lo que está en juego. No estemos solamente, Señor, encerrados en nuestros templos cantando coritos, pero enajenados de todo lo que está sucediendo en el mundo, sino que podamos entender con claridad cuál es el impacto que esto va a tener sobre nuestras naciones y que puede abrir, Señor, camino a maldición y a juicios divinos, como bien lo dice tu palabra. Así que fortalécenos como persona, como matrimonio, como familia. Danos sabiduría y entendimiento de cómo estructurar a nuestros hijos para que sean hombres como Daniel, que no puedan comprometer sus valores y su fe, no importando cuánta presión recibamos externamente. Y que podamos, Señor, nosotros ser una iglesia que levanta su voz como sal y luz del mundo
para que otros también, Señor, puedan entender lo que está sucediendo y puedan apartarse de esta decadencia moral y espiritual que está viviendo Estados Unidos y que tiene impacto sobre Puerto Rico. Así que yo te pido, Señor, que haya un despertar de conciencia, que el poder de tu Espíritu Santo nos despierte a entender el momento crucial y profético que estamos viviendo, porque las señales de los tiempos nos están diciendo que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, y que ese momento se avecina a pasos agigantados y que para ese momento tenemos que estar unidos y preparados como nunca antes. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.